Buenas tardes, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo esta tarde, hoy transmitiendo de tarde porque siempre lo hago a la mañana, pero hoy decidí hacerlo de tarde porque bueno, estoy con menos tiempo que antes y trato de ir adelantando algunos en vivo para que no falten, principalmente en nuestro canal de YouTube, que ahí es donde les digo todos los en vivos, que ahí es donde van alojados todos estos en vivos que hacemos acá en TikTok. Ese es el canal principal, digamos. Pero bueno, hacemos los en vivo acá, en parte también porque todavía no está en la cantidad de suscriptores en YouTube como para poder hacer en vivos. Así que bueno, mientras tanto, como desde el principio de que empezamos a hacer en vivos y enseñanzas para este ministerio, que los empezamos a hacer desde este canal de TikTok. Y bueno, acá estamos en esta cálida tarde de marzo. Ya empezaron las mañanas frescas, pero todavía tenemos calorcito, pero bueno, típico de otoño, ¿no? Porque en otoño, si bien empieza a refrescar en esta parte del hemisferio, no hay frío todavía, pero sí las mañanas frescas y las tardes templaditas y cálidas. Así que bueno, mis amados hermanos, vamos a estar entregando una nueva parte de esta serie que ya empezamos. No recuerdo qué capítulo es qué número de capítulo, pero debe ser el capítulo 8 más o menos. De esta serie sobre el sacerdocio de Melquisedec, sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que arrancamos hace ya varias semanas y que van a llevar muchas semanas más, porque esta serie van a ser más de 20 capítulos, por lo que hay mucho para hablar sobre el sacerdocio de Melquisedec y prefiero no hacerlos tan largos los videos como los hacía las primeras épocas, que lo hacía algunos hasta de más de 2 horas, para que no tengan que ver tanto y a veces uno se termina aburriendo, desgastando. Entonces prefiero cortar un poco, hacerlo más cortos los videos, porque yo no tengo problema con los videos largos, pero hay gente que no le gusta, pero bueno, cada uno es como es. Yo, si a mí lo que estoy viendo, o lo que estoy leyendo, o lo que estoy oyendo me interesa, a mí no me importa la extensión. Simplemente basta con lo que se está alimentando mi espíritu. Si es un buen alimento para mi espíritu, lo que dure para mí es secundario. Así que bueno, vamos a comenzar con este nuevo capítulo sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, sobre el sacerdocio de justicia. Vamos a comenzar con uno de los versículos de punta, con uno de los versículos cabecera de este ministerio y de la justicia en sí, que es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Si las personas pudieran entender el significado de este versículo, vamos a buscar primeramente, de primero, el reino de Dios y su justicia, porque es una unidad. El reino de Dios y su justicia es una unidad, no se puede separar. Es como cuando Juan habla en sus cartas, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo es una unidad. El Padre y el Hijo no se puede separar, porque es una misma deidad. Lo mismo el reino de Dios y su justicia, no se puede separar. Estamos hablando de lo mismo. Si la gente pudiera entender este versículo, si la gente pudiera entender que primero debe buscar el reino de Dios y su justicia como primero, y todo lo demás te será añadido.
pero es tan difícil que la gente lo pueda entender. Por eso estoy haciendo estos videos, por eso estoy haciendo estas enseñanzas, por eso estoy haciendo esta serie, hablando precisamente del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Pero bueno, sigamos con la enseñanza. Para los que nos ven por primera vez, como vengo a anunciarles las buenas nuevas del Evangelio de la Justicia, que es el tema principal de este ministerio. Yo, aparte de ser un hermano en Cristo, aparte de ser tu hermano en Cristo, soy un pregonero de justicia. Soy un pregonero de justicia. Un pregonero de justicia es una persona que predica, vive y anuncia la justicia de Dios. Y ahí la diferencia entre el pregonero y el predicador. El predicador solamente predica, habla, nada más. El pregonero predica, vive y anuncia la justicia, en este caso, la justicia de Dios, que es muy diferente a la justicia de los hombres, como se los he dicho tantas veces. Y pregonero de justicia, como por ejemplo lo era Noé, y que está atestiguado en 2 de Pedro 2:5, que dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Guardó a Noé, pregonero de justicia, pregonero de righteousness, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, los impíos son los injustos, opuestos de los justos. El castigo vino para los injustos. Y este versículo lo he explicado varias veces en muchas enseñanzas, que en realidad en el griego original habla de que Noé era el 8º pregonero de justicia, porque está la palabra, en griego la palabra ogdus, si mal no recuerdo, la palabra ogdus, que significa 8º. La palabra 7 o 7º no figura en los textos griegos originales. Entonces, está hablando que Noé era el 8º pregonero de justicia desde el linaje de Adán. Ahora, tú te puedes poner a fijar Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalí, Yaret. Puedes contar y vas a ver que Noé era el 10º. Pero hermanos Baldo, usted me dijo que Noé era el 8º. Sí, Noé fue el 8º. Porque hubieron 2 que no fueron contados dentro de esa genealogía, que fue Enoc, porque Enoc sabemos que caminó con Dios y no fue contado dentro de esa genealogía. Y el otro fue Lamec, porque Lamec murió antes que su padre Matusalem. Entonces, el linaje pasó de Matusalem directamente a Noé. ¿Y qué es la justicia de Dios? Para hacer una introducción recordando conceptos. ¿Qué es la justicia de Dios? Les dije que la justicia de Dios es opuesta a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es condenación, es venganza. La justicia de Dios es diametralmente opuesta, es perdón, misericordia, restauración, caridad. Entonces, la justicia de Dios es el orden preestablecido por Dios, es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, es la ley de Dios, por la cual el que tiene más le da al que tiene menos, el que sabe más le enseña al que sabe menos, y el más fuerte defiende al más débil. Vamos a ver ejemplos de cada cosa que te acabo de decir, porque hay muchos que si los sacás del canon de 66 libros ya les agarra. Te dije, es el orden preestablecido por Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos. ¿Conforme a qué? Conforme a Lucas
capítulo 3, versículos 10 y 11, cuando dice, y la gente le preguntaba a Juan el Bautista, diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Y qué les contesta Juan? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. El que tiene que comer, dele al que no tiene que comer. Y el que tiene vestido, dele al que no tenga vestido, al que esté desnudo. ¿No te recuerda a Mateo 25? Versículo del 31 al 46. El juicio de las naciones. ¿No lo has leído? Ve y léelo. Entonces, está claro, el que tiene más le da al que tiene menos. Confirmado con las Escrituras. El que sabe más le enseña al que sabe menos. ¿Cómo lo podemos confirmar con las Escrituras? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero claro, a ti te han enseñado que nadie es perfecto, que nadie puede ser perfecto, solamente Dios. Entonces, Dios te está pidiendo algo que tú no puedes ser. Como cuando el propio Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Jesús te pidió algo que sabía que no ibas a poder cumplir. Todo esto, lo de la perfección, lo explico en la enseñanza Los Perfectos de Corazón, que está en nuestro canal de YouTube, que está acá en la página central de nuestro TikTok. Está el botoncito para acceder directamente a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriban, activen la campanita y ahí hay una enseñanza que se llama Los Perfectos de Corazón. Y ahí te explico cómo podemos ser perfectos. Cómo llegar a ser perfectos. Porque de hecho podemos ser perfectos. El tema es que a ti te han enseñado que la perfección es una cosa cuando en realidad es otra. Como la santidad, como la justicia. Como tantas palabras, tantos conceptos que el enemigo ha corrompido para quitarnos la sabiduría y que no podamos llegar a ella. Entonces, vimos para instruir en justicia. Acá podemos ver un ejemplo de que el que sabe más le enseña al que sabe menos. Y podemos ver otro ejemplo más en Hechos 8, versículos del 30 al 35, lo hecho por Felipe. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, ¿cómo se llama? Al eunuco. Y Felipe le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Punto. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Acá podemos ver otro ejemplo, como que el que sabe más le enseña al que sabe menos. Parte de la justicia. El que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. ¿Y cuál nos queda? Y el más fuerte protege al más débil, conforme a las palabras de Pablo. Romanos 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe. Vosotros que sois fuertes, recibid al débil, pero no para contender sobre opiniones. Y tenemos el mismo ejemplo de Pablo también en el mismo libro, Romanos 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes,
debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí quedó claro los ejemplos de cada uno de los principios que te dije. Entonces, el que está en ventaja, el que está por arriba, se ocupa siempre del que está en desventaja, del que está por abajo, sin querer recibir recompensa de hombres, sabiendo que la recompensa viene de él, como te explica Pablo en Colosenses 3. Del 23 al 25 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. ¿Quieres servir a Cristo? Sirve a tu prójimo. Te lo dice Pablo. Porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú sirves a tu prójimo, cuando tú sirves a tus hermanos, estás sirviendo a Cristo. No lo vayas a servir en una sinagoga, prendiendo velas, haciendo procesiones. No, sirve a los demás y estarás sirviendo a Cristo. Estarás sirviendo a Dios. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, si haces injusticia, recibirás injusticia como recompensa. Lo que siempre te digo, hablándote de la reciprocidad de Dios, porque nuestro Dios es un Dios recíproco. Entonces, para entender el corazón de Dios, tendrás que entender la justicia, como la entendía, por ejemplo, David. Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme a mi corazón, atestiguó el Señor. ¿Y por qué Dios atestigua que el corazón de David era conforme a su corazón? La respuesta la podemos ver en 2 Samuel 8, versículo 15. Dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Entonces vemos que David entendía perfectamente lo que era el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. ¿No es cierto? Entonces, las palabras equidad y rectitud, que aparecen muchas veces en las Escrituras, son sinónimos de justicia. Quieren decir lo mismo. Las palabras juicio y justo, según el contexto, también se pueden aplicar como sinónimos. Lo que es seguro que es que, sin importar el contexto, es que se refieren a una misma temática: la justicia. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de equidad, o sea, de justicia, para despegarse un poco de la igualdad, porque muchos confunden la igualdad con la equidad y no son lo mismo. Vamos a ver dos ejemplos. Hechos 4. Lo hemos leído varias veces este pasaje, y el que vamos a leer después también, porque siempre van juntos, van uno de la mano con el otro. Hechos 4, versículos del 32 al 37, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Por qué dice de un corazón y un alma? Porque ya tenían los dos opuestos reconciliados, el alma y el espíritu reconciliados en uno mismo por medio del Espíritu Santo, alojado en el corazón. Y no hablo del corazón del músculo que nos bombea, no, del corazón del centro de nuestro ser. De ese corazón hablo.
Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y ahí radica la diferencia entre la equidad y la igualdad. En la igualdad, si tú eres rico y yo soy pobre, en la igualdad tenemos $100, lo repartimos a la mitad, $50 para ti, $50 para mí. Esa es la igualdad, pero tú vas a seguir siendo rico y yo voy a seguir siendo pobre. Eso es la igualdad. La equidad se reparte a cada uno según su necesidad. O sea, el que más necesita recibe más. El que menos necesita recibe menos. El que no necesita nada no recibe nada. ¿No es cierto? Eso es la equidad y la diferencia con la igualdad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Y vamos a ver ahora Hechos 2, versículos del 44 al 47. Dice: todos los que habían creído, no dice todos los que habían dejado de pecar, porque las religiones hoy te enseñan que tienes que dejar de pecar por voluntad propia, por motus propios. Y ya hablamos varias veces de esto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. Equidad, no igualdad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, todavía en ese momento estaba la imagen del templo, todavía estaba erguido el templo de Herodes, el segundo templo. Todavía no se había cumplido la profecía de Jesús que dijo: no quedará piedra sobre piedra, porque fue voluntad de Dios que el templo sea destruido, como hemos hablado en otras enseñanzas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, añadía cada día al pueblo, a la congregación, los que habían de ser salvos. Entonces, espero que hayas entendido la diferencia entre igualdad y equidad, que no tiene nada que ver. Vamos a leer nuevamente 2 Timoteo, que leímos hace un ratito. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Que decía: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces te expliqué que Jesús no nos va a pedir que seamos algo que no podemos ser, como por ejemplo ser perfecto. Como por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la mente, cuando Jesús le dice al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. La palabra bueno en esa época, en ese tiempo, se usaba solamente para lo relacionado con Dios. Hoy lo usamos para cualquier basura, para cualquier porquería. Qué bueno que está este sándwich, qué bueno que está este programa de televisión.
Como te dije anteriormente, el enemigo ha distorsionado el significado de muchas palabras para quitarnos la sabiduría. Entonces, para resumírtelo, la palabra perfecto en el idioma de Dios se aplica para los justos. Para Dios, los perfectos son los justos. Porque Él los perfeccionó. Él los santificó, Él los justificó por medio de la circuncisión del corazón, por medio del bautismo del Espíritu Santo, por medio de la metanoia, por medio del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, que ocurre una sola vez en la vida. Entonces, ¿quiénes son los justos, hermano Osvaldo? Los justos son los que hacen las obras de la fe, las obras de justicia, porque la justicia es algo que se hace, no es algo que te cae del cielo y te cae arriba de la cabeza. Te lo dice Juan en 1 de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, sabiendo que los justos son los que hacen justicia, vamos a confirmar con varios ejemplos de que los perfectos son los justos. Volvamos al joven rico. Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Y Jesús le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿No ves algo raro acá? ¿No ves algo raro? Porque no podemos ser salvos por obras. No hay nada que hagamos que nos pueda hacer merecedor de la salvación. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo eso? El joven rico, que en realidad no era tan joven, porque dice que solo los he hecho desde mi juventud, entonces no era tan joven. El joven rico era un religioso, era un fariseo que creía que podía ser salvo por obras. Entonces Jesús, sabiendo esto, claro, Jesús todo lo sabe, sabiendo esto le propuso un desafío, por así decirlo, por decirlo de alguna manera. Más, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Más allá de que en la ley de Moisés el hombre debía hacer y cumplir para ser salvo. ¿Por qué digo para ser salvo? Porque nadie pudo ser salvo por cumplir la ley de Moisés, porque nadie la pudo cumplir. Se lo dice Pedro en Hechos 15. ¿Por qué ponéis sobre nosotros un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Mas antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos. Entonces, Jesús le contestó conforme a lo que le estaba hablando el joven rico. El hombre debía hacer y cumplir para ser salvo, según la ley de Moisés. Entonces, el joven rico le contestó con un poco de mentira y un poco de jactancia. Cuando le dijo, yo lo he cumplido todo desde mi juventud. Cuando, como te dije recién, nadie pudo cumplir todos los mandamientos. Eran 613 leyes, más los 10 mandamientos. Nadie la pudo cumplir. Nadie entró al cielo por haber cumplido la ley de Moisés. Nadie. Ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Salomón, ni Noé. Nadie. Nadie. Entonces, cuando Jesús le habló de vender todo, lo desnudó en su mentira de amar a su prójimo como a sí mismo. El joven rico era un religioso muy parecido a los que podemos ver hoy en día, en cualquier religión, en cualquier sinagoga. Entonces,
Eh, a ver. Entonces, cuando le dice, más si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y ahí te expliqué recién por qué Jesús le dijo, guarda los mandamientos. No era un requisito real, verdadero. Entonces el joven rico le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se lo dijo a propósito, lo hizo caer en su propia trampa. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Con jactancia le contestó, ya lo hice todo, ¿qué más me falta? Mintió, se jactó mintiendo. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. A ver qué vas a hacer. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quedó desnudado en su mentira, quedó desnudado en su hipocresía. Paralelo a esto, podemos ver el Evangelio de Felipe. En el punto 7 dice, quienes siembran en el invierno cosechan en el verano. Dice, el invierno es lo mundano, pero el verano es en el otro eón, o sea, en el siglo venidero. Sembremos en el invierno en la tierra para que en el verano haya cosecha. Este es el invierno que estamos viviendo, el verano es el siglo venidero. No debemos rogar a Dios por el invierno, ya que después de este viene el verano. Si alguien intenta cosechar en el invierno, no cosechará, sino que solamente arrancará los brotes. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Siguiendo con el joven rico, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Te parecerá una obviedad, pero ahí Jesús se estaba refiriendo a Dios cambiando el corazón del hombre, para que el hombre pueda hacerlo, pueda llevarlo a cabo. A eso se refiere Jesús. Dándole un corazón justo. Solamente puedes hacerlo una vez que has nacido de nuevo, una vez que has pasado por la metanoia. Si no, no lo puedes hacer porque no es una naturaleza humana. Ni el despojarse de todo, ni el amor ágape, el amor que viene de Dios, la caridad. No es una naturaleza humana. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo, dice Pedro. ¿Pero qué te predican hoy? Prosperidad. Y acá vemos la contracara, la contraparte. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, cuando Jesús decía de cierto os digo, era como que estaba jurando por sí mismo. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre
se siente en el trono de gloria. ¿Quién se va a sentar en el trono de gloria? ¿Jehová? No. El Hijo del Hombre se va a sentar en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, por el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora, volviendo a lo que les dije del ojo de la aguja, un contexto histórico muy interesante. Cuando habla de aguja, todos se imaginan un camello pasando por el ojo una aguja. Imagínate lo que es eso. Yo también me lo he imaginado mucho tiempo. Pero Jesús se refería a las puertas de las ciudades en la antigüedad que habían en ese momento. Eran 2 hojas enormes y una de las hojas tenía una hoja chiquita dentro de la hoja grande. ¿No es cierto? Esa puerta pequeña era llamada el ojo de la aguja. Entonces, hacer pasar el camello por el ojo de la aguja, por esa puertita, requería que el camello se despojara de su carga, lo que un rico debe hacer para entrar en el reino de los cielos. Fíjate la comparación. Requería que el camello se despojara de su carga, que doblara rodillas para meterse, doblara las rodillas y el cuello. Una simbología maravillosa. Doblar las rodillas y el cuello. La cerviz. Como el trigo, cuando se inclina por el peso de sus frutos, y no como la cizaña, que se mantiene erguida así, porque no tiene frutos. Una cosa verdaderamente hermosa. Una locura que le vuela la cabeza a cualquiera. Así todo, hacerlo le dejaba raspones al camello, porque tenía que pasar forzado por el ojo de aguja. No era imposible, pero sí era muy difícil. Maravillosa alegoría. Entonces, nosotros somos una especie de máquina de transmutación o de portal interdimensional, lo podríamos llamar, porque nosotros tenemos la posibilidad de transformar tesoros terrenales, transformarlos en tesoros celestiales. ¿Y cómo hacemos eso, hermano Osvaldo? Cuando le damos al pobre, cuando le damos al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Está escrito por todas partes, te lo leí recién. También tenemos la oportunidad de manifestar en este plano físico, terrenal, material, los poderes del siglo venidero que se manifiestan por medio de nosotros. El dedo de Dios, por ejemplo, echando fuera demonios, como lo dice el propio Jesús. Entonces nosotros somos puertas. Jesús es la puerta. Nosotros también somos puertas. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres todo? Dalo todo. La reciprocidad que te hablo siempre. ¿Quieres todo? Dalo todo. No puedes quedarte con nada que no estés dispuesto a perder. Es todo a cambio de todo. Job 1, versículo 8.
Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, sinónimos de justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, Job es la única persona de la cual el Señor, de la cual Dios atestigua en las Escrituras que era perfecto. La única. ¿Y por qué? ¿Qué tenía de especial Job para que Dios atestiguara que era perfecto? La respuesta la encontramos en Job 29, capítulo que lo hemos leído muchas veces. Lo hemos leído muchas veces. Vamos a leerlo una vez más. A ver, vamos a 1, 2, 3. Vamos a partir del versículo 5. Dice: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, Job está lamentándose de todo lo que le pasó, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job era muy próspero, tenía abundancia, por eso daba manos llenas. Cuando yo salía a la puerta a juicio, no a juicio de condenación, a hacer justo juicio, a juzgar con justicia. Y en la plaza hacía preparar mi asiento. O sea que era juez, era un justo que juzgaba al pueblo con justo juicio. Era un hombre sabio. Los jóvenes me veían y se escondían. Temor reverente, prudencia. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Era un hombre con mucha honra. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. O sea, que era un hombre temido, era un hombre respetado, porque la gloria de Dios lo acompañaba. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. O sea, reconocían sabiduría de Dios en sus palabras, el pueblo, al escuchar a Job. Y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Y acá empezamos a ver por qué Dios llama perfecto a Job. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Job era un justo. Por eso Dios atestiguó que Job era perfecto. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, hablando de los linos finos y resplandecientes de Apocalipsis 19. Como manto y diadema era mi rectitud, rectitud sinónimo de justicia. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job era una especie de rueda de auxilio. Aquel era huérfano, él ejercía de padre. La señora era viuda, él ejercía de marido. En el buen sentido, está claro. Él era una rueda de auxilio para el que necesitaba. Job era un justo. Job era perfecto. Ahora podemos entender por qué Dios le dijo a Satanás que Job era perfecto en todos sus caminos. Pero bueno, siempre están los que te dicen: pero nadie es perfecto, hermano Waldo. Job sí lo era. Para Dios lo era. Y si Job era perfecto y no tenía el Espíritu Santo, ¿qué excusa tienes tú? ¿Qué excusa tienes tú? Piénsalo.
¿Quieres ser perfecto? Toma el ejemplo de Job. Juzgar con justo juicio no es ser indiferente, no es ser juicioso, es solucionar el problema de raíz, aún en perjuicio propio. Yo pierdo, yo pago en amor a mi hermano, en amor a Cristo, que Él pagó una deuda que yo nunca en la vida, por toda la eternidad, hubiera podido pagar. La sangre que Jesús pagó con su sangre preciosa. Entonces, el justo soluciona el problema ajeno, aún en perjuicio propio. Pero el injusto, el impío, soluciona su propio problema, aún en perjuicio de los demás. Ahí vemos la diferencia entre el justo y el injusto. Hebreos 12, versículos 22 y 23, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. A Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Ten en cuenta que la percepción de Dios que Dios tiene sobre lo que es perfecto difiere en absoluto de lo que para el hombre es la perfección. El mundo te enseña que seas perfecto por lo que se deja de hacer, pero Dios te dice: tú eres perfecto por lo que haces, no por lo que no haces. Básicamente son diametralmente opuestas. Salmo 101, versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El único camino, el camino del Señor, es camino de justicia. Tienes que ir a ver la enseñanza en nuestro canal de YouTube que te dije, nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, que acá en la pantalla central está el botón para que directamente puedan acceder. Les pido por favor que vayan, se suscriban y activen la campanita. Ahí en el canal tengo una enseñanza titulada El Camino Eterno, y ahí te muestro muy extensamente cuál es el verdadero camino del Señor, que es un camino de justicia. Sigamos. Mateo 22, versículos del 34 al 40, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que traducido mente en hebreo es, ¿en hebreo o en griego? En hebreo creo, ahora me quedé en la duda. También se traduce como corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Amar a tu prójimo es semejante, es igual que amar a Dios. ¿Quieres amar a Dios? Ama a tu prójimo. Por Dios, no es tan difícil de entender. Y vemos a los religiosos buscando en templos hechos de piedra muertas, en sinagogas. Por Dios. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y luego Jesús da otro paso y va más allá. Y dice, Juan 13, versículos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, nuevo de eterno, como se los explico siempre,
de nuevito, de reluciente, no de recién creado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Jesús sube la vara. ¿Y cómo nos amó Él? Entregando su vida por nosotros. Con amor eterno. Con eternal ágape, por decirlo de alguna manera. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Que os llamaréis cristianos? No. Si tuvieres amor, ágape, caridad, los unos con los otros. Y también hice una enseñanza, porque yo no permito que me llamen cristiano. Ese título me resulta abominable por un montón de cosas que son muy largas de hablar. Y yo tengo una enseñanza en el canal de YouTube que se llama El justo versus el cristiano. Y ahí te explico por qué no tiene ninguna importancia que te llamen cristiano. El origen del término cristiano. Y un montón de cosas más. Todo lo relacionado a eso. Te lo enseño en esa enseñanza que está en nuestro canal de YouTube. Para terminar, vamos a confirmar lo leído en dos apócrifos más. El Evangelio de Tomás 3 dice: Jesús ha dicho, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más bien, el reino de Dios está adentro de vosotros. Está adentro de vosotros. No está allá en otra galaxia. Y esto está en el canon. El Evangelio de María Magdalena. Ay, el hermano Osvaldo es una apóstata. Ay, Dios, ni siquiera saben lo que significa apostasía, pero bueno. El Evangelio de María Magdalena, capítulo 8, versículos 15 y 16, dice: vigilad para que nadie os extravíe diciendo, helo aquí o helo allá. Lo mismo que dice Jesús, que tiene de extraño esto. Ay, estos textos apócrifos. Vigilad para que nadie os extravíe diciendo, helo aquí o helo allá, pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, dentro de vosotros. Id hacia Él. Los que lo busquen, lo hallarán. Es, sin dudas, uno de los pasajes más importantes de las Escrituras. Necesitas comprender la profundidad de Mateo 6:33 y tomarlo como el punto de partida en tu vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Mas buscad primeramente el Espíritu Santo, el reino de Dios que está dentro tuyo. El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Todo. Tan simple como eso. Bueno, vamos a leer un poquito el libro de Hazar, como siempre, al final de cada en vivo. Vamos a leer un poquito. El mensaje ya salió. El mensaje terminó, este nuevo capítulo sobre el sacerdocio de justicia. Vamos a leer un poquito el libro de Hazar. Teníamos que empezar el capítulo 20. En el último en vivo terminamos de leer el capítulo 19, hablando todo lo de Sodoma y Gomorra, todas las hijas de Lot, que fueron como 5.
Ve y ve los capítulos anteriores. Capítulo 20, versículo 1 dice, después de lo de Sodoma y Gomorra. Y en ese tiempo Abraham viajó desde las planicies de Mamre y él fue a la tierra de los Plishtim, dice en el libro Hazar, que habla de los filisteos. Y vivió en Gerar. Esto era en el año 25 de Abraham, vivir en la tierra de Canaán. Y el año 100 de la vida de Abraham, que él vino a Gerar en la tierra de los filisteos. Y cuando entraron en la tierra, él dijo a su esposa Sara, di que tú eres mi hermana a cualquiera que te preguntara, para poder escapar el mal de los habitantes de la tierra. Y mientras Abraham estaba viviendo en la tierra de los filisteos, los sirvientes de Abimelech, rey de los filisteos, vieron que Sara era extremadamente bonita. Y ellos preguntaron a Abraham referente a ella. Y él dijo, ella es mi hermana. Historia muy conocida que la ha hecho más de una vez Abraham. Entonces, todos los sirvientes de Abimelech fueron a Abimelech diciendo, un hombre de la tierra de Canaán ha venido para hacer su hogar en la tierra. Y él tiene una hermana que es extremadamente hermosa. Y yo no tengo ninguna duda de que Sara fue la mujer más hermosa de toda la escritura, porque hay vastos testimonios de que verdaderamente era hermosa Sara. Hay un apócrifo, que ahora no recuerdo cuál es, me parece que es los escritos de Abraham, que Abraham la describe de pies a cabeza, la describe con un amor, con un wow, impresionante. Pero bueno, pero hay muchísimos testimonios. Estoy seguro que Sara era extremadamente hermosa. Versículo 5. Y Abimelech oyó las palabras de sus sirvientes, quienes alabaron a Sara al rey. Y Abimelech envió sus oficiales y ellos trajeron a Sara a él. Y Sara vino a la casa de Abimelech. Y el rey vio que Sara era bonita y ella lo complació extremadamente. Claro. Y él se acercó a ella y dijo a ella, ¿qué es ese hombre para ti, con el cual viniste a nuestra tierra? Y Sara respondió y dijo, él es mi hermano. Aunque en realidad no había tanta mentira, porque eran parientes. Sara era la sobrina de Abraham. Porque recuerda que Sara era hija de Harán, el hermano de Abraham, que murió en el horno de fuego a manos de... ¿cómo se llama? El de la Torre de Babel. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ya saben de quién les hablo. Todo esto lo conté extensamente en la serie que está en nuestro canal de YouTube, la serie sobre la vida de Abraham, Nimrod. No me salía el nombre. Nimrod. Entonces, Sara era hija de Harán, el hermano de Abraham que murió en el horno de fuego a manos de Nimrod. Y Sara, hermana de Lot, y hermanos de Milca, la esposa del otro hermano de Abraham y de Harán, que es... me olvidé el nombre del otro hermano de Abraham. Aram, Nacor. O sea, Abraham y Nacor se casaron con sus respectivas sobrinas, con las dos hijas de Harán. Sigamos. Entonces Sara respondió y dijo, él es mi hermano, y nosotros vinimos de la tierra de Canaán para hacer nuestro hogar donde quiera que encontráramos lugar. Y Abimelech dijo a Sara,
he aquí mi tierra está delante de ti. Sitúa a tu hermano en cualquier parte de esta tierra que te plazca, y será nuestro deber exaltarlo y elevarlo por encima de toda la gente de la tierra, puesto que él es tu hermano. El estatus que le daba a ser el hermano de Sara. ¡Wow! Y Abimelech envió por Abraham, y Abraham vino a Abimelech. Y Abimelech dijo a Abraham: he aquí, yo he dado órdenes que tú seas honrado como desees por causa de tu hermana Sara. Impresionante. Todo cómo fue exaltado Abraham por causa de Sara, por causa de la belleza de Sara, que está atestiguado en un montón de lugares. Bueno, hermanitos, vamos a dejar esto por aquí. El mensaje de la enseñanza central ya salió. Leímos un poquito del libro de Hazar, como al final de la mayoría de los en vivos. Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de edificación este nuevo capítulo sobre el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a seguir con los capítulos. En el próximo en vivo veremos otro capítulo del sacerdocio de Melquisedec, más leeremos otro poco de esta historia que venimos leyendo tan hermosa y apasionante en el libro de Hazar, el libro del justo, que dicho sea de paso está 2 veces atestiguado en el canon del cual muchos se agarran y no pueden despegarse. Está atestiguado en Josué 10 y está atestiguado en 2 de Samuel capítulo 1. Hermanos, los saludo con la paz del Señor. Nos veremos en un próximo en vivo, si Dios quiere, Dios mediante. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta la próxima.